Bienvenidos a Salud Integral. Hoy vamos a hablarles de una enfermedad silenciosa, que no duele, que no avisa, pero que puede acabar en ceguera, el glaucoma. Lo haremos con el doctor José Iglesias, médico oftalmológico de Presbit. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos a hablar de glaucoma. ¿Qué es exactamente? Bueno, el glaucoma lo podemos definir como un conjunto de entidades clínicas que tienen como característica común una alteración o daño progresivo e irreversible en el nervio óptico y que se asocia en la gran mayoría de los casos a una elevación de la presión intraocular, que es siempre el principal factor de riesgo cuando hablamos de glaucoma. Eso es básicamente el glaucoma. En términos generales, para entenderlo un poco, debemos ver el globo ocular como el órgano receptor que recibe las sensaciones lumínicas. Y esos estímulos lumínicos son transmitidos al cerebro a través del nervio óptico, que sería como un cable que lleva la información del ojo hacia las vías neuronas, hacia la vía nerviosa, que conduce la información visual hasta el cerebro. El principal elemento diana que ocurre en el glaucoma es justamente un daño aquí, en el nervio óptico, que lleva toda esa información visual hacia el cerebro. Esa presión intraocular, cómo daña el nervio? Hay varias teorías que tratan de explicar el daño en el nervio óptico, y la más aceptada y la que más se conoce clásicamente es una teoría que explica que desde el punto de vista mecánico, la presión como tal que se produce dentro del ojo por el movimiento de líquidos, tal cual como la presión dentro de un globo que ejerce el aire, en este caso en el globo ocular está ejercida por líquido, es el humor acuoso que se mantiene circulando. La presión elevada de manera mecánica sobre el nervio óptico de alguna manera va produciendo unos cambios estructurales en las estructuras de soporte de esas fibras ópticas que acaban por producir algo que nosotros llamamos apoptosis, que es una muerte celular programada. Sencillamente lo que ocurre es que la presión ejercida sobre todas estas fibras acaba produciendo una interrupción en la transmisión nerviosa, y esta interrupción en los axones produce una muerte celular. Y el resultado es simplemente pues, una pérdida de fibras. Normalmente el nervio óptico tiene aproximadamente 1.200.000 axones, y estos axones, por efecto de esta presión, de este efecto mecánico, se van perdiendo a lo largo del tiempo. El resultado de esto es una pérdida progresiva del campo visual. Esto es lo particularmente importante del glaucoma, porque estas pérdidas del campo visual al principio son muy localizadas y en ciertos puntos específicos, y por lo tanto no son detectadas por el paciente. Claro. No hay forma de detectarlas. Y típicamente la visión central, que es nuestra visión útil, nuestra visión de detalle, se puede mantener inalterada hasta fases muy avanzadas de la enfermedad. Es por eso que no avisa. Adicionalmente, es una enfermedad totalmente asintomática. Claro. No produce dolor, no produce enrojecimiento, no produce ningún síntoma claro que podría hacer poner al paciente en la posibilidad de tener la enfermedad. Entonces, una enfermedad asintomática sumada pues a un daño que avanza de manera silente, explica pues la posibilidad y el hecho real de que muchas veces se produce pues una ceguera en pacientes que tienen la enfermedad e incluso no lo saben. Es por eso que la mejor manera o la única manera que tenemos para tratar de detener la enfermedad es el diagnóstico precoz. El daño que se produce en el nervio óptico desafortunadamente es irreversible. Todas estas alteraciones estructurales que se manifiestan en pérdidas del campo visual no las podemos revertir. De ninguna manera, diferente en ningún a otras, porcentaje. No, por definición no. ¿Okay? En el glaucoma del adulto definitivamente no. Glaucoma infantil es otra cosa. Esto ya es otro capítulo que bueno, requiere otro tipo de enfoque. Entonces, lo que hacemos siempre básicamente, una vez que hacemos el diagnóstico, es intentar frenar la evolución de la enfermedad. Todas las medidas terapéuticas que hoy en día disponemos, que son bastantes afortunadamente y cada vez mejores y cada vez más eficaces, nos han permitido frenar de manera muy efectiva la evolución de la enfermedad. Pero con ese gran limitante que tenemos de que como no podemos curarla,
el resultado final visual dependerá mucho del momento en que la podamos diagnosticar. Entiendo, o sea, el diagnóstico es clave, o sea, ya lo ha comentado usted. Lo que pasa es que, claro, si yo no tengo síntomas, si yo no noto nada, si yo, ¿de a qué manera puedo yo prevenirlo? Porque imagínese que yo ahora mismo tengo este proceso de deterioro, soy una persona que no utiliza de alguna manera, pues no tengo ningún tipo de gafas, no llevo ningún tipo de lentillas, no acudo con frecuencia a que me revisen este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, lo recomendable es, como esta es una enfermedad que se encuentra ligada a factores de riesgo muy específicos, tenemos pues que basarnos en estos factores para hacer una prevención. El primero es la edad. Es una enfermedad que está muy ligada a la edad y que en su forma clásica o típica, que es el glaucoma primario del ángulo abierto, empieza a aumentar la prevalencia a partir de los 40 años. Entonces, toda persona, independientemente del factor de riesgo que tenga, adicional o no, pues después de los 40 años se le recomienda hacer revisiones oftalmológicas por lo menos anuales. Y si existen algunos otros factores de riesgo asociados, como por ejemplo la herencia, algún antecedente familiar, es recomendable hacer esta evaluación incluso antes. La herencia es un factor importantísimo en el glaucoma primario de ángulo abierto porque aumenta la probabilidad de tener el glaucoma de manera importante. Esto, cuando hablo de herencia, me refiero al hecho de tener un familiar de primer orden con la enfermedad. Hablamos de tu padre, tu madre, que te haya podido... Básicamente, si eres hijo de un paciente con glaucoma, la posibilidad se duplica. Y si eres hermano de un paciente glaucomatoso, se multiplica por 4. ¿Okay? Entonces, es una enfermedad que es prevalente. Se considera que hay en España más de 1 millón de casos de glaucoma. El porcentaje aproximado de la población general es de 2 a 3%, pero se eleva, como vimos, como les mencioné, cuando hay cargas familiares, antecedentes familiares, pues se puede duplicar. Y sobre todo, después de los 70 años, la incidencia pasa del 2 al 3% a un 7 a 10%, siendo pues estos los principales factores de riesgo, la herencia, la edad. ¿Okay? Y ya pues, hay otros que influyen en las diferentes formas de glaucoma. ¿Algún tipo, por ejemplo, hablábamos, para diferenciar, para quien nos está viendo y tampoco pues está muy, pues no relaciona todos los términos? Una cosa es la presión arterial, otra es la presión intraocular. Sí, eso es no sé si hay algún tipo de relación. No, es una pregunta que siempre hacen los pacientes y es importante aclararlo. No hay una relación directa. La presión del ojo depende estrictamente de un equilibrio entre la producción del humor acuoso y sus mecanismos de eliminación. Poco tiene que ver con los factores vasculares generales del cuerpo y por lo tanto puede tener cambios totalmente independientes de la tensión arterial. No hay realmente ninguna relación. Existe cierta asociación en el sentido de que la hipertensión arterial junto con otros factores de riesgo cardiovascular se asocian con ciertas formas especiales de glaucoma. Así como te expliqué que que la forma típica del glaucoma se asocia a un daño mecánico en el nervio óptico, existen otras condiciones que pueden producir un daño de naturaleza vascular isquémico, que pueden producir pérdida de la irrigación del nervio y ocasionar glaucoma. Estos glaucomas de naturaleza vascular suelen ser muchas veces de presión normal y se denominan glaucomas normotensivos. Esto es importante porque a pesar de que la presión es el principal factor de riesgo del glaucoma y es el que está presente en la gran mayoría, no siempre es así. Hay pacientes que aún con la presión ocular normal pueden desarrollar un glaucoma. Es lo que se llama el glaucoma normotensivo. Y este glaucoma normotensivo, que está ligado a este daño isquémico, es típico de patologías de naturaleza cardiovascular, como la hipertensión, las dislipidemias, la diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, esa podría ser un poco la relación entre tensión arterial y glaucoma, pero no hay una relación entre la tensión ocular y la tensión arterial de forma directa. Pero este otro glaucoma ¿es más tratable? ¿Es más reversible? Se puede tratar de la misma manera y de hecho el tratamiento es similar al que usamos en el glaucoma primario porque
a pesar de que la presión se encuentra, digamos, normal, el rango de presión de la población general es un rango, si se quiere, amplio. Es aproximadamente de 10 a 21. La mayoría de los pacientes con glaucoma normotensivo manejan presiones cercanas al límite superior, 18, 17. Y se ha visto que bajando la presión basal, que normalmente maneja el paciente, al menos un 20 a un 30%, se puede enlentecer la progresión de la enfermedad. Claro. Entonces, aún con presión normal, este tipo de pacientes los tratamos con gotas hipotensoras, pero adicionalmente, y esto es algo que se ha venido desarrollando mucho últimamente, usamos algo que se llama la neuroprotección, que son medicamentos que normalmente utilizamos por vía oral y que se utilizan para, como su nombre lo indica, proteger la salud del nervio óptico. Sobre todo en estos casos donde el daño al nervio no está mediado por la presión ocular, la neuroprotección viene a ser una alternativa muy recomendada en estos casos. Cada día han ido saliendo más medicamentos, son medicamentos que más que algunos son fármacos, estrictamente fármacos, pero otros son más de naturaleza nutricional. Por ejemplo, la coenzima Q10 que se ha venido utilizando. Los ácidos grasos omegas también tienen cierto efecto protector y de todos ellos quizás el más importante que más usamos es la aciticolina. Estos medicamentos básicamente actúan en las membranas celulares, en la síntesis de los fosfolípidos y dan estabilidad a la transmisión nerviosa y de esta manera protegen al nervio. Entonces son bastante útiles en estas formas de glaucoma. Y también los estamos utilizando en los glaucomas clásicos cuando el daño en el nervio óptico es avanzado. Correcto. Hablemos de los tratamientos en general, porque aparte de este tipo de medicación, también existen, me parece, alguna técnica quirúrgica, sí, cirugías, láser incluso. Sí, explique un poquito. Bueno, normalmente el tratamiento lo vamos enfocando bajo ciertos peldaños. Vamos siempre yendo de las alternativas menos invasivas a las más invasivas. La gran mayoría de los pacientes en el momento del diagnóstico y donde lo que se requiere es de la manera más rápida bajar la presión ocular, siendo este el principal factor de riesgo, se van a beneficiar del uso de unas gotas hipotensoras. Afortunadamente, hoy en día existe una amplia gama de medicamentos hipotensores que son realmente efectivos y con el tiempo se han desarrollado cómodas posologías. De hecho, la mayoría de los medicamentos que usamos suelen ser de aplicación diaria, una gota diaria, y son bastante efectivos para descender la presión. Generalmente esta es la primera línea de tratamiento. Los pacientes que aún con este tratamiento suelen mostrar progresión a través del tiempo, y en esto es importante recalcar que las revisiones periódicas es fundamental porque es lo que nos permite saber si la presión que estamos manejando está frenando asegura la salud del nervio óptico. Claro. Entonces ya nos vamos a otro peldaño. Anteriormente, antes de pasar a la cirugía, existen todavía alternativas con láser, que son tratamientos mucho menos invasivos, ambulatorios, y que van dirigidos a aplicar una energía térmica en un sitio que se llama el trabéculo, que es el sitio donde se drena el humor acuoso, y es donde radica el problema en la mayoría de los tipos de glaucoma. Recordemos que cuando hablamos de glaucoma hablamos de presión y la presión del ojo es un equilibrio entre la producción de humor acuoso y la pérdida. Casi todos los glaucomas, por no decir todos, se deben a una alteración en los mecanismos de salida del humor acuoso, claro, no en la producción. No sale de alguna manera y por eso se genera, entonces, es una cosa física, vaya. Prácticamente todas las medidas terapéuticas que usamos, fármacos, láser y cirugía, van dirigidas a mejorar la salida del humor acuoso. Las gotas lo hacen por mecanismos farmacológicos por diferentes vías. El láser lo hace a través de una energía térmica que se transmite a la malla trabecular, que es el sitio donde se drena el humor acuoso, y que persigue abrir esa malla, favorecer la salida del acuoso. Y cuando este mecanismo aún es insuficiente y hay progresión y necesitamos bajar aún más la presión, pues hay que recurrir a la cirugía.
La forma típica, clásica de la cirugía es la llamada trabeculectomía filtrante, donde se hace una especie de fístula o comunicación entre la cámara anterior, que es donde está el humor acuoso, hacia una ampolla, que es una ampolla filtrante que se hace con la misma conjuntiva del paciente, de manera pues que existe, digamos, un pasaje directo, una salida, un pasaje que permite la salida directa del humor acuoso a la circulación. Pero todas van dirigidas a lo mismo, facilitar la salida del humor acuoso. Lo que decía del láser, que ha cambiado recientemente, es que antes el láser era ese eslabón intermedio entre la clínica y la cirugía. Pero hoy en día las técnicas de láser se han perfeccionado tanto, han evolucionado, han hecho que los efectos colaterales sean prácticamente nulos, que se ofrece hoy en día como primera medida de tratamiento. Antes incluso que otro tipo de... Antes incluso de ponerse gotas, como primera medida. Y sirve tanto para la hipertensión ocular sola sin glaucoma, que en este caso hay presión alta pero el nervio está sano, como para distintas formas de glaucomas, tanto glaucomas primarios como secundarios. Es un método muy efectivo, la capacidad de descenso de presión es similar e incluso superior a la de las gotas y se evitan la cantidad de efectos colaterales que tienen estas gotas a largo plazo. Claro. De verdad que han dado muy buenos resultados y es una excelente alternativa hoy en día que disponemos para tratar el glaucoma. Además entiendo que ustedes en Presbit justamente pues aplican este tipo de técnicas a los pacientes que lo necesitan. Sí, en Presbit disponemos de una tecnología de punta con relación al láser, que es un tipo de láser que se denomina trabeculoplastia, trabeculoplastia pulsada. Es una variación de la trabeculoplastia clásica llamada trabeculoplastia láser selectiva, pero que utiliza micropulsos de energía y trabaja en un umbral de energía un poco menor, por eso se denomina subumbral. Esto lo que hace simplemente es que el procedimiento sea mucho más seguro y permita tratar completamente todo lo que son los 4 cuadrantes del trabéculo sin que se produzcan ningún tipo de complicaciones. Anteriormente con los láseres más antiguos ocurrían ciertos problemas con la formación como de sinequias, que son como adherencias en el trabéculo. O sea, se modificaba la estructura del trabéculo. Claro. Había cambios en el trabéculo porque lo que hacíamos era como una quemadura controlada en el trabéculo. Esta energía es mucho más leve, mucho más controlada, altera la estructura, abre la malla, que es lo que queremos, favorece la salida del acuoso, pero no cambia la estructura del trabéculo. Entonces, es un tratamiento muy, muy seguro para el paciente y altamente eficiente para bajar la presión. Perfecto, pues doctor José Iglesias, médico oftalmológico de la clínica Presbit, le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros para hablarnos de un tema que puede interesarle a mucha gente, como es el glaucoma. Perfecto, gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, pues les espero en un nuevo capítulo de Salud Integral.